la palabra, ¿se acuerdan que estuvimos hablando de la simiente la vez anterior, cierto? Sí. Estuvimos hablando de la simiente, que en nosotros existen dos simientes. La que el diablo nos inyectó a Adán y Eva en el huerto del Edén, se encarnó en nuestra carne y produjo una manera de pensar. Y esa manera de pensar era totalmente ajena a Dios, lo independizaba de Él. Pero el Señor, por medio del Espíritu Santo, dice que Él nos da un corazón nuevo y una mente nueva para poder entender lo que Él nos quiere entregar. Entonces nosotros acá estamos sentados y tenemos que entender que Dios no solamente nos quiere llevar al cielo, sino que Dios tiene un plan con nosotros. Entonces vamos a seguir ministrando en esa línea. Algunas cosas las vamos a volver a repetir y volver a trabajar sobre ellas, pero quiero que tú puedas buscar en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y cuando lo encuentran, ¿qué tenemos que decir? Amén. Entonces yo espero que ustedes lo encuentren. Le damos, reitero, la bienvenida a los tíos de... Muy bienvenidos, estamos para colaborarles, estamos para ayudarles. Si necesitan algo de nosotros, no tenemos ningún problema en viajar a Santa Cruz a colaborarles, juntarnos con Ale ahí. Estamos para ayudar al cuerpo de Cristo. ¿Lo encontraron? Ezequiel 36. Ezequiel 36, verso 36. Ezequiel 36, verso 26. Y dice, Ezequiel 36, versículo 26. Dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta es una promesa del Señor que hoy opera en nosotros, nos da un corazón nuevo y Él pone su espíritu en nosotros. Amén. Entonces, si volvemos al libro de Romanos, Romanos capítulo 8, que ahí donde estamos entre el 7 y el 8 trabajando. Este es el proceso de transición. En Romanos 7 nosotros vemos al hombre natural. Dijimos, solo para aquellos que no han estado en las últimas dos reuniones, dijimos que el hombre natural llega acá y tiene una mente activa en la cual busca agradar a Dios, tú y yo. Con nuestra mente tratamos de colaborarle a Dios, y el apóstol Pablo en el capítulo 7, después lo puedes leer con calma en tu casa, dice: yo con la mente sirvo a Dios, tratando de agradar a Dios, pero hay una ley en mis miembros que me la hace a cuadritos, se rebela contra la ley de mi mente, que es la ley del pecado y de la muerte. O sea, tú y yo llegamos acá queriendo buscar de Dios. En tu mente tú puedes disponer cosas, decir: voy a orar, voy a leer, voy a ayunar, voy a buscar el rostro del Señor, y te empiezas a disponer en tu mente a hacer cosas, y no está mal, está bien, pero hay algo que inmediatamente se empieza a levantar en nosotros, que es lo que se inyectó, la simiente antigua, la simiente del diablo en nosotros, que en Romanos 7 le dice la ley del pecado y de la muerte, que se levanta contra ello y te hace la vida a cuadritos, no te deja avanzar, no te deja avanzar. O sea, dice, con lo que tú te dispones, lo dejas botado y produce ciertas frustraciones en ti. Entonces, llegamos a Romanos 8,
después de la declaración que Pablo hizo, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando él está hablando del cuerpo de muerte, está hablando que en él opera esta ley, la ley del espíritu de muerte en él, que no le hace alcanzar la medida de Dios. Entonces, y nosotros a veces cometemos el mismo error. Nos empezamos a centrar en lo que nosotros queremos hacer por Dios, pero dejamos de lado lo trascendente que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, si no tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros, si no tenemos la vida del Espíritu Santo dentro de nosotros, es imposible avanzar, es imposible crecer en vida. O sea, yo no puedo pretender agradar a Dios con mi fuerza y mis capacidades. Hasta ahí más o menos hemos visto y dijimos la vez anterior, en el verso 5 dice: porque los que son de la carne, estoy en el Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Aquí hay una separación. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? Las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Una pregunta: ¿usted es de la carne o del Espíritu? ¿Cuántas cosas piensa en el día a día de la carne? A ver. Ya dudamos ya, ¿cierto? Porque la Biblia dice que si usted tiene el Espíritu, es un hombre espiritual, una mujer espiritual. Pero si yo fuera espiritual, pensaría las cosas del Espíritu. Pero ¿cuántas cosas en la vida, en el día a día, nosotros terminamos pensando en forma natural? Además, acabamos de leer que Dios pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo en mí. ¿Dónde está lo nuevo? Y de eso te quiero hablar ahora. Te quiero que nosotros podamos entender que Dios no se equivocó. Hay algo en nosotros que todavía necesitamos entender, que está vedado para poder avanzar. Dice: los que piensan en las cosas de la carne, perdón, los que son de la carne piensan ahí. Pero el verso 6 dice: pero el ocuparse, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir el ocuparse? Es poner tu mente en las cosas de la carne es muerte, pero el colocar tu mente en las cosas del Espíritu es vida y paz. Nosotros cuando llegamos al Señor tenemos, la Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 28, lo puedes anotar, dice que nosotros tenemos una mente reprobada. Nosotros llegamos al Señor con una mente ¿qué? Reprobada. ¿Qué es una mente reprobada? Es alguien que para Dios no aprobó, así de simple. Es alguien que para Dios no da la medida. Tu mente natural, mi mente natural no da la medida para Dios. También tenemos en el libro de Efesios, ya quiero que vamos porque ahí nos vamos a entrar hoy día, en el capítulo 4. Dice que nosotros tenemos una mente vana. Tenemos una mente reprobada, tenemos una mente vana, tenemos una mente entenebrecida, una mente que es ajena a Dios, una mente que ha perdido la sensibilidad de Dios. Estoy nombrando cosas que dice la Biblia, luego las vamos a ver con detalle. Y llegamos al Señor y Dios te da un corazón nuevo. Pero ¿qué pasa con mi mente? ¿Qué pasa con toda esa información que tú traes en ti y dentro de mí, que hoy en día te hace la vida cuadrito? Para poder entender corazón, tenemos que entender qué es, bajo el punto de vista de la Biblia, tu corazón y mi corazón.
Para Dios el corazón y el espíritu son los elementos más importantes de nosotros. Si lo abro, lo más probable es que salga. Tengo la garganta bastante apretada, así que la vamos a estar mojando casi todo rato. En el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2, anótalo nomás, no lo busques. Verso 1 y 2 dice, el verso 1 dice: os ruego pues, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero el 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar para poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No necesitamos nosotros saber la voluntad de Dios, sino que Él te está llamando a comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero Él te está demandando algo. Te está diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformar vuestra manera de pensar. O sea, ¿cuál es el rollo entre comprobar la buena voluntad de Dios y no comprobarla, Eduardo? Una mente renovada y una mente no renovada. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que empieza a comprobar la buena voluntad de Dios? Es aprender en Cristo a renovar vuestra manera de pensar. Porque si tú no renuevas tu manera de pensar, nunca vas a poder comprobar esa voluntad de Dios. Normalmente nosotros llegamos acá al Evangelio, llegamos acá un domingo con cierta expectativa. Y esa expectativa nosotros la colocamos por sobre lo que Dios quiere entregar. Nosotros confundimos fe con expectativa. Porque tú llegas acá y tú traes una expectativa de Dios, de que Dios va a hacer contigo. Y Dios te está diciendo: primero renueva tu manera de pensar, porque la manera que tú puedas entender mi voluntad es entender que tú puedas tener entendimiento, un nuevo entendimiento en tu mente, perdón. El libro de Efesios, capítulo 1, verso, si no me equivoco, 15 o 18 por ahí, dice que Pablo no cesaba de orar por la iglesia de Éfeso, para que ellos, sus ojos sean alumbrados, o el entendimiento de ellos sea alumbrado, para poder comprobar. Estoy nombrando cosas, luego las voy a ir armando por si acaso no se asusten. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 4, también dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ahora empezamos a armar. Tú recibiste una vida de Cristo, ¿cierto? Amén. Tú tienes la vida de Cristo, recibiste un corazón nuevo. ¿Funciona? A media. A veces sí y a veces no. Pero ¿cuál es el tema? Dios no se equivocó. Dios te dio un corazón nuevo, porque si no te hubiera dado un corazón nuevo, tú no estarías sentado acá, no estaría esta idea y este sentir de buscar a Dios. Tú recibiste un alumbramiento en algún momento y tú respondiste a la voz del Espíritu Santo y obedeciste, dice el libro de Pedro, a la sangre de Cristo, a la redención, y hoy estás sentado acá. Ahora, recibiste la vida. ¿Cuánto alumbramiento tienes? Eso es diferente. ¿Cuánta luz tienes? Eso es diferente. La luz está asociada a tu mente. La vida está asociada a tu espíritu. Cuando tú recibes vida, recibes en tu espíritu, da un espíritu nuevo, te regeneró tu espíritu. Ahí está la vida de Cristo. Pero tú llegas con una mente, como dijimos recién, ajena, reprobada, entenebrecida, llena de vanidades, sin Dios, sin sensibilidad.
o a lo mejor un grado de sensibilidad, pero en otros no. Llegamos acá al Señor con una poca validez a veces de la vida de la gente. Hoy día vale más un perro que una persona. O sea, atropella a un perro y te llegan las penas del infierno, pero atropella a una persona, te da lo mismo. Hemos llegado, y de verdad, hermano, y esto nos incluye a nosotros. Nosotros a veces pasamos por al lado de alguien con una insensibilidad. ¿Qué fue lo que produjo el milagro de los 5.000 personas, de los panes y los peces? Fue que Jesús dijo: tengo compasión de la gente. Eso fue lo primero que movilizó al Señor, la compasión. Entonces todos nosotros estamos inmersos acá, tenemos una vida nueva, pero todavía tenemos una mente que está en cierta medida reprobada. Y quiero que usted y yo lo podamos entender. Tenemos mentes reprobadas que todavía no están de acuerdo al parámetro de Dios. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos más luz. Necesitamos más claridad, necesitamos ver al Señor más nítidamente. En nosotros hay tinieblas, en nosotros hay oscuridades todavía. Y tenemos que tener esta claridad. Hay tinieblas y hay oscuridades. No podemos tapar esa verdad en nosotros, porque del momento que nos creemos que todo está impecable, inmediatamente ese es el inicio de nuestra caída. Necesitamos depender de Él. Y para eso necesitamos ver que las dos simientes siguen trabajando en nosotros. Dijimos que la simiente del diablo está en tu carne y la simiente de Dios está en tu espíritu. Y estas se oponen entre sí. Son dos leyes que trabajan en nosotros. Son dos leyes que trabajan. Algo que Dios nunca va a tocar es la capacidad tuya y mía de decidir. Seguimos teniendo la capacidad de nuestro libre albedrío. O sea, tú y yo tenemos esta pequeña atmósfera o este pequeño ambiente que estaba hace 6.000 años atrás en el huerto del Edén. Tú hoy también lo tienes, pero ahora está dentro de ti. Tú tienes en un lado, tienes el árbol del conocimiento, tienes en el otro lado el árbol de la vida, y tienes al diablo, tienes al Señor, y estás tú. La pregunta: ¿qué vas a decidir comer? Y eso tiene que ver con lo que tú decides, lo que yo decido. ¿Hacia dónde me inclino? Entonces, primero vamos a identificar aquellas cosas que tienen que ver con una mente. Mira, primero la mente en relación, por ejemplo, a tu hermano, a una persona. Por ejemplo, una mente no renovada es una mente que se va muy fácil por el juzgar. Juzgamos al otro. Jesús dijo: tú te preocupas por la paja ajena y no ves tu viga. El Señor le dice a uno: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo? Y el Señor le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu eres. ¿Qué es lo que Él está diciendo? En ti está la vida, pero hay algo que todavía no estás entendiendo. ¿De quién eres tú? ¿Qué nos lleva a juzgar a otro? ¿Qué nos lleva a criticar al otro? El no saber de quién somos. El no tener el entendimiento en nuestra mente. Hermano, por años hemos malentendido la función de la mente y la hemos llegado hasta satanizar. Dios necesita tu mente. Pero una mente rendida a la voluntad del Padre, una mente que logra comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Si tú sigues leyendo en el libro Romanos capítulo 12, dice: ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, de acuerdo a la medida de fe que os ha sido dada por Dios. O sea, tenemos acá justamente las dos maneras de pensar. Una mente sin Dios que piensa, juzga, critica, traza las cosas desde su manera de entender.
o tenemos la mente de Cristo que es capaz de trazar? Primero piensa de sí con cordura, pero esa cordura está dada por una medida de fe que es capaz de comprender la buena voluntad de Dios. O sea, es una mente que traza las cosas desde la voluntad de Dios. Y en ti y en mí está eso. Podemos trazar las cosas desde el juzgar, el criticar, lo que hemos venido hablando, y siempre creamos relaciones que quedan al debe. Yo puedo ver al Eduardo, que tengo confianza con Eduardo, y lo puedo trazar de una mente natural. Este Eduardo, igual que el papá, igual que la mamá, no tiene arreglo. Y lo empiezo a trazar, y lo empiezo a juzgar, y lo empiezo a calificar, y lo empiezo a colocar en cierta medida, pero de acuerdo a una mente natural. Pero cuando yo comprendo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, yo sé que Dios tiene algo agradable para Eduardo. Yo sé que Dios tiene algo que tiene que introducir a Eduardo. Y como Dios me ha dado entendimiento, puedo entender, de acuerdo a la medida de fe que me ha sido dada, que yo no tengo más alto concepto que él, que creo tener de Eduardo. Por eso yo amo a Eduardo de acuerdo a como yo me amo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces empiezo a trazar a Eduardo como a mí. Eduardo, dale, porque si el Señor lo hizo conmigo, lo hará contigo. Dios te va a levantar, Dios te va a introducir, Dios tiene buenos planes contigo. No descansa en tus habilidades, sino descansa en lo que Dios quiere hacer contigo. Cambia la cosa. Entonces nosotros necesitamos transicionar de una mente natural, de una mente individual, de una mente que se enfoca en sí mismo, a una mente que se enfoca en la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Porque siempre cuando actuamos en una mente natural, a alguien dañamos. A alguien dañamos. A alguien dañamos. Y no le estoy queriendo juzgarlo a usted, sino lo que yo quiero, que el Espíritu Santo nos pueda abrir, alumbrar nuestro entendimiento y entender estas cosas donde el Señor nos está llevando. A comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Una persona que no entiende la voluntad de Dios agradable y perfecta da un mensaje de que Dios viene a condenar al mundo. Arrepiéntete, pecador. Eso era lo que antiguamente predicábamos. Pero hoy en día entendemos que Dios dice que Él perdonó a todo el mundo y quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Él no está queriendo condenar a nadie, sino queriendo liberar y sanar y restaurar. Amén. Y traer hijos a la gloria. Amén. Parece parecido, pero no es lo mismo. Porque si yo le digo, Dadaya, arrepiéntete si no te vas al infierno, es muy distinto decirle a Dadaya, Dios quiere recuperarte porque te ama. Quiere hacerte tu hija. Tú eres hija de Dios. Descansa en Él. Descansa. Aunque tu mente te diga cosas contrarias, descansa porque Él tiene buenos planes contigo. Una mente natural no entiende cómo Dios traza las cosas. Necesitamos una mente renovada para poder entender cómo Dios traza las cosas en la vida. Porque, hermano, cuando nosotros entendemos que Dios ve acá, nos ve como un todo, no nos ve en forma individual, nadie sobra. Pero cuando lo vemos con una mente natural, siempre creamos grupos, siempre creamos ciertas expectativas, siempre creemos que alguien va a funcionar más que otro. Pero cuando no, todos somos importantes porque empezamos a transicionar a una mente global de Dios. El Señor le dice a Moisés, dice, cuando anda, ve a Faraón y diles, deja ir a mi hijo. No dice a mis hijos, dice a mi hijo, porque cuando Él ve a su iglesia, ve uno. Aquí no ve las 50 personas las que hayan, sino que ve a uno, ve a su hijo en nosotros. Y cuando ve a su hijo en nosotros, ninguno sobra, ninguno falta.
No nos da lo mismo, tenemos que transicionar a que no nos dé lo mismo que alguien vino o no vino. Porque si alguien no vino, está faltando algo del Hijo en el cuerpo. No faltó Pedrito, no faltó Dieguito, no faltó alguien, sino faltó algo de Cristo en nosotros y no estamos completos. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Sí. Entonces, vamos a Efesios, capítulo 4, verso 17 en adelante. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Padre, oramos, Señor, para disponernos a la luz del Evangelio. Nos abrimos para ser expuestos a tu luz. Señor, alumbra nuestros corazones. Danos claridad de aquellas cosas que necesitamos dejar para avanzar en las que te interesan. Señor, trae luz a nuestros corazones, nos abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para recibir más de ti. Renuévanos en el nombre de Jesús. Padre, que una porción de vida sea agregada a nuestros corazones y así poderte ver más claramente, a ver tu amor, ver tu obra, ver aquella voluntad que es agradable y perfecta. Gloria a ti. Ore ahí un momento, por favor, y ponga su corazón. Esto se trata del avance de Él en nosotros, el avance de Cristo. Esto no es un tema social, sino conocer, experimentar, percibir, disfrutar de la vida de Cristo. Señor, nos enfocamos en ti, Señor, en ti. Gloria a ti, gloria a ti. Espíritu Santo, muévete. Derriba lo que debe ser derribado. Fortalece lo que necesita ser fortalecido. Señor, produce lazos más profundos en nosotros. Lazos de amor. Entender que todos somos un mismo cuerpo, un cuerpo. No solo somos miembros, sino que somos un cuerpo. Una visión global de cuerpo. Sácanos de la visión individual de miembro. Introdúcenos en una posición más eterna, más tuya, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer un poquito antes en el capítulo 4 del 14 en adelante para entender un poquito la idea que viene construyendo. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Esa es la meta, dejar de ser niños fluctuantes y ser llevados por cualquier doctrina. Hoy día tomamos una cosa, mañana tomamos otra y somos llevados por un viento, otro viento, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La meta es crecer en todo aquello que Cristo es, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento
para ir creciendo en amor. Mira, de quien todo el cuerpo, por favor, no pretendo ir rápido, sino que quiero que vamos entendiendo estas verdades. De quien todo el cuerpo bien concertado, bien unido. Debemos estar bien unidos por las coyunturas. Hermano, alguien que le da valor a la unión, alguien que le da el valor a una coyuntura, aprende que el que está al lado suyo tiene mucho valor. Tiene mucho valor. No es lo mismo. Según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad que es importante para recibir el crecimiento, para ir edificando en amor. Lo único que edifica es el amor. El amor a transicionar y crecer en el amor de Cristo. Todas las cosas que nosotros hacemos, un consejo, un llamado de atención, un tirón de oreja, no es malo, pero debemos tener este entendimiento que debemos hacerlo para edificación en amor, porque una mente natural solo traza el beneficio propio, identifica. Una mente natural es capaz de identificar el error, y una mente espiritual también identifica el error, lo que está fallando. Pero una mente natural corrige desde su naturaleza e impone una demanda. En cambio, una mente espiritual es capaz de contribuir y edificar por medio de la coyuntura y dar aquello que el otro necesita ser nutrido para crecer en amor. Es distinto decirle a otro que tiene que avanzar a decirle que, hermano, vamos, yo te tomo, te pongo sobre mis hombros y avanzamos juntos. Hay momentos que hay gente que está a tu lado necesita ser puesta sobre tus hombros para avanzar. Y hay momentos que tú vas a ser puesto sobre los hombros de alguien para avanzar. Pero necesitamos este entendimiento de salir de una mente individual, de una mente natural, de una mente que se enfoca solamente en los quehaceres naturales. Si yo estoy bien, no importa cómo esté el otro. Yo avanzo, yo crezco. No, las casas de iglesia, las reuniones personales, las que hacemos en la semana tienen esa naturaleza, esa intencionalidad de ir trabajando aquellas cosas que en el culto no se pueden trabajar para colaborar y edificarnos. Hermano, qué importante sería entender que tu hablar es tan importante que puede construir algo o derribar algo. Dice la Biblia que nosotros deberíamos corregir con espíritu de mansedumbre. Hablar con espíritu de mansedumbre. Pero cuando nos enojamos, lo que menos tenemos es mansedumbre. Y terminamos destruyendo lo que ha costado años a veces edificar. Amén. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente. Como anda la gente normalmente, como tú llegaste al Señor con una mente vana, sin Dios. Una mente vana es aquello que no se sustenta por sí misma, sino que en algún momento cae. Hermanos, ¿cuántos argumentos en nuestra cabeza son vanos? ¿Cuántas de las cosas que tú defiendes y te abanderizas están fundados en una mente de vanidad, en pensamientos vanos que no tienen nada que ver con Dios? Por eso dice, renovaos vuestra manera de pensar para poder comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Una mente renovada es alguien que traza todo desde el corazón de Dios. Necesitamos urgentemente entender el corazón de Dios. Yo el otro día puse en el Instagram, porque volví a escribir en el Instagram, no escribo muy bonito, pero
O sea, no le pongo ni música, nada, porque necesito la ayuda de mi chiquillo. Pero le puse ahí algo de la verdad. Nosotros no somos gente que tenemos la verdad. Porque cuando tenemos pensamientos de verdad, tú crees que tú tienes la verdad, tú ya estás equivocado. Porque nosotros somos personas que andamos en la verdad. Nosotros somos gente que vivimos en la verdad. Porque la verdad es Cristo. Nosotros caminamos, nos movemos y andamos. Y siempre trazamos todos desde Cristo. Si no está esa claridad en nuestro espíritu, nosotros no podemos ni siquiera hablar. Mejor me vuelvo a Cristo y una vez que tenga la claridad del Espíritu Santo dentro de mí, ahí recién empiezo a trazar y hablar. Todo esto lo necesitamos, volvernos al Cristo, volvernos al Señor, volver a trazar estas cosas desde la naturaleza correcta. Dentro de ti siempre van a estar estas dos simientes, estas dos naturalezas. Pero cuando tú aprendes a volverte con una mente renovada a la naturaleza de Dios, al corazón de Dios, tú empiezas a trazar de manera correcta. Hermano, nosotros ministramos muchos matrimonios, durante hartos años lo hemos hecho. Y al principio cometíamos los errores de colocarle demandas a la gente. Y aún esas mismas demandas ni siquiera nosotros las llegábamos a cumplir. Pero hoy entendemos que lo que nos traza es la vida de Cristo. Desde la vida de Cristo nos movemos. A lo mejor todavía no llegamos a la medida. Pero hermano, aunque tú no des la medida de paciencia, aunque tú no des la medida de tu carácter, todavía te traiciona. Aunque tú no des la medida de sabiduría, entendimiento de las cosas, cuando lo haces de la naturaleza correcta, no produce daño. ¿Me explico? Porque a veces nosotros amarás al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y automáticamente Dios sabe, como le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Así respondemos nosotros. Pedro, ¿me amas? Y Pedro logró entender y dijo: Señor, tú lo sabes. Porque en la medida que tú vas agregando de ti en mí, esa medida tú la vas conociendo y sabiendo que hasta dónde llega mi amor por ti. Eso es lo que el Señor le estaba enseñando a Pedro. O sea, Señor, gracias porque te amo en la medida que tú me has dado ese amor dentro de mí. En la medida que tú has crecido en mí, yo puedo amar. Si tú quieres que ame más a la Angélica, Señor, dame más medida. A lo mejor no me alcanzó para poder estar en todos los momentos que la Angélica necesitó, que tú necesitas. No me alcanza. Pero aunque no me alcanza, aunque quede en deuda, para Dios aún sigo actuando en la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta, porque actúo desde su naturaleza. Voy a seguir creciendo, voy a seguir siendo perfeccionado, voy a seguir avanzando y voy a ir creciendo en la naturaleza de Dios. Pero no con la sensación de que estoy quedando al debe, sino que vamos nutriéndonos día a día como el cuerpo bien concertado. Pucha que no ha hecho mal trazar las cosas de una mente natural. Conozco a mucha gente acá que cada vez que se portaban mal los bajaban de algo, de lo que estaban haciendo, te subían, te bajaban, te subían, te bajaban. ¿Cuánto daño te ha hecho en el corazón eso? ¿Cuánto daño a mí también? Ya después yo me reía ya después. ¿Y usted por qué no predica? ¿Estoy castigado? ¿Por qué? No sé. Y no lo hago en son de exponer a otros, sino de pucha que me hizo entender que necesitamos crecer
en la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, porque podemos corregir. No se trata de pararte si tú estás haciendo cosas que no corresponden, pero tampoco se trata de ponerte la pata encima, sino de aprender por las medidas de las coyunturas a nutrirse para que tú vayas creciendo en el entendimiento del Señor, de su palabra, de su entendimiento, de su gratitud a Él. Necesitamos salir de una mente vana a una mente llena de la buena voluntad de Dios, de una mente que está enfocada, rendida a la mente, a la vida del Espíritu. Identificar dentro de nosotros. Mira, tu corazón básicamente está compuesto por la conciencia que está en tu espíritu más toda tu alma. Pero la mente que pertenece al alma no es satánica, sino es una mente, pensamientos vanos que necesitan ser redimidos por Dios. Necesitan entender la buena voluntad, tener el Espíritu. Vosotros no sabéis de qué espíritu son, le dijo a sus discípulos Jesús. Hermano, ¿qué tal si en un momento el Señor te dijera eso a ti y tú agarras tus cosas y te vas para la casa? ¿Qué se imaginaba? ¿Qué se cree que me viene a decir eso? Cuando dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, es porque ellos estaban carentes de entendimiento del corazón de Dios. Hermano, antes de decir algo, juzgar algo, Señor, dame la capacidad de entender tu corazón. Está la historia del hijo pródigo que a mí me encanta. Si alguien con nuestra manera de pensar se fuera de la iglesia, estuviera afuera, ¿qué es lo que haríamos nosotros? Lo pondríamos al fondo de la fila, ¿o no? Castigado, disciplinado. ¿Qué hizo el padre? Le abrazó, le besó, le cambió la vestidura, dijo, comamos y disfrutemos, hagamos fiesta porque este es mi hijo, el cual es recuperado. Hermano, cada vez que damos un consejo, cada vez que hablamos, estamos recuperando o estamos separando. Cada vez que hablamos, nosotros tenemos la capacidad de reconciliar o juzgar. Cada vez que nosotros hablamos con alguien, abrazamos a alguien, le damos la mano a alguien, estamos desde estas dos plataformas, estamos reconciliando o estamos juzgando. Este hermano lo amo, pero, hermano, déjale los peros al Señor. En tu matrimonio, déjale los peros al Señor. En las relaciones con tus hijos, con tus padres. Dios dice, honra a tu padre, a tu madre, y será de largo día. No te está preguntando cómo es. Si es honra a tu padre, a tu madre, si él es un buen padre, una buena madre, si no te dejó botado. Dios no está diciendo eso. Porque cuando tú aprendes a honrar, el origen te está honrando a ti mismo. Cuando tú honras de donde tú naciste, de donde tú saliste, tú te estás bendiciendo tú mismo. Tú estás entendiendo el corazón de Dios. Verso 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? ¿Ah? Sin luz, ¿cierto? Sin claridad. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que tener luz en nuestra mente?
en nuestro entendimiento. La vida viene a tu espíritu, la luz viene a tu entendimiento. Las dos cosas no podemos separarlas. Por eso dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la medida que la luz de tu espíritu crezca, en la medida que la vida en tu espíritu crezca, la luz sí o sí va a intentar influir en tu mente. Y la mente va siendo libre de las tinieblas, pensamientos ajenos, pensamientos individualistas, pensamientos que trazan todo. Como evangélico a veces hemos tomado el versículo, dice que el hombre espiritual traza todas las cosas, juzga todas las cosas. Y no hemos creído en el derecho de juzgar. Primero, para poder juzgar todas las cosas, como un hombre espiritual, definamos hombre espiritual. Porque si no definimos el primer escalón, ¿cómo vamos a hacer el segundo? Nosotros juzgamos, pero sin a veces tener. Un hombre espiritual es un hombre y una mujer que entiende el corazón de Dios y juzga desde Dios. Los fariseos le traen a Jesús una mujer. Sorprendida en el adulterio mismo, la traen y le decimos, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla porque ella ha sido encontrada en adulterio. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice una mente que tiene una ley afuera de él. La ley de Moisés, como leímos y como lo hemos visto en los cultos anteriores, la ley estaba afuera, era una ley externa. Una mente natural siempre juzga desde una ley externa. Siempre juzga de una mente que saca a Dios de dentro de él. Y lo colocan delante y le dice Jesús, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. O sea, lo que él le estaba diciendo a esa gente, o sea, dejen de pensar que la ley es externa. Primero mírense ustedes hacia adentro. Vean si ustedes tienen la capacidad de poder juzgar a esa mujer desde su naturaleza. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces ellos empezaron a pensar y su propia conciencia los condenó, porque no había ni aún uno que pudiera lanzar eso. Si hay uno, dijo Jesús, si hay uno que pueda lanzar la primera piedra, esa mujer es condenada. Hermano querido, había uno ahí que sí tenía la capacidad de tirar la primera piedra. Jesús. Él no lo hizo, porque Él actuó desde la naturaleza del Padre, Él actuó de acuerdo al corazón del Padre. Y puedes tú de repente tener la capacidad de tirarle la piedra al que está al lado, pero no actuar de acuerdo al corazón del Padre. Y el corazón del Padre dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Hermano, es tiempo de volcar nuestros corazones a crear relaciones sin condenación. Dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Si tu hermano está en Cristo y yo estoy en Cristo, ¿por qué tenemos relaciones de condenación? Es porque no hemos redimido nuestra mente, no hemos sido capaces de entender esto, que Dios está corriendo el velo hoy, de poder entender que tenemos que tener una mente renovada por el Espíritu Santo, una mente con entendimiento de restauración, con entendimiento de reconciliación. Hermano, una mente que no está redimida pelea dentro de sí. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros peleamos dentro de sí? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo movernos, peleamos con nosotros mismos, decimos, como dijo el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y a veces nos gustaría ser otras personas. Ponla, ya se me cayó el apellido otra vez, y nos condenamos y nos juzgamos. Romanos 8 dice, pero ahora en Cristo Jesús. Ahora, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. No es para que tú andes justificándote lo que tú haces.
Porque hemos tomado ese versículo aún para eso. Total, ahora ninguna condenación hay en Cristo Jesús y hago lo que quiero, vivo lo que quiero. No. Lo que Él está diciendo es que te está dando la capacidad y te está dando la posibilidad y te está homologando la naturaleza de Dios para que tú puedas entrar en Cristo. Y al entrar en Cristo tú vas comprobando, hermana Iri, cómo Dios funciona. Y Dios te va teniendo una claridad dentro de tu corazón. Primero te va liberando de la condenación que tú tienes dentro. Ese entendimiento entenebrecido ya no está oscuro, sino que empieza a ver luz y tú empiezas a ver la luz del Padre y te ves que Él te ama, que Él te ha perdonado, que Él te está restaurando, que Él te está sanando. Entonces tú empiezas a obrar desde esa naturaleza. Si Él te perdonó a ti, ¿por qué voy a juzgar a otro? Si Él me amó a mí, yo empiezo a amar al otro, porque como Él me ama, yo amo. Como Él me restauró, yo empiezo a restaurar, y ahí recién empezamos a juzgar desde el hombre espiritual. Amén. Verso 18 dijimos, y ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. Hermano, cuando Dios me dice, tú eres un ignorante. ¡Wow! ¿Cuánto podemos levantar gracias porque Dios te está sacando de tu estado de ignorancia? Cuando estábamos lejos, éramos más ignorantes. Hoy somos menos. Pero vamos camino al conocimiento de aquel que nos llamó. De las tinieblas a la luz admirable. Gracias, Señor, porque el que era ignorante, el necio del mundo, tú lo cogiste para avergonzar al sabio. Hermano, una mente natural siempre se justifica, una mente espiritual siempre cree, se da cuenta de la ignorancia que en él hay para ir a la luz de Cristo. Amén. Vamos camino al conocimiento de Él. Amén. Estamos saliendo, gracias, Señor, porque Él te rescató de tu estado de ignorancia. Y no solamente te rescató del estado de ignorancia, sino de la dureza de vuestro corazón. Fuimos rescatados por Dios. Gracias, Señor, porque nos estás liberando de la ignorancia. Estamos viendo a la gente como tú la estás viendo. No nos creemos especiales ni mejores, porque por años la iglesia se creyó mejor que los que estaban afuera. Y no somos mejores, sino que Dios te está rescatando para que tú puedas colaborarle a otro, para traerlo al estado de entendimiento, de mayor luz, de mayor claridad. Por la dureza de vuestro corazón. Hay muchas cosas en nosotros que todavía están petrificadas en nuestros corazones. Necesitamos el corazón de carne que Él nos prometió. Hermano, Él te dio un corazón nuevo, pero el pecado que hemos cometido lo vuelve a endurecer. Pero gracias sean dadas a Dios, porque Él vuelve a ablandar, lo vuelve a rejuvenecer el hombre interior. Para eso necesita que tú te vuelvas del hombre exterior al hombre interior, de la simiente antigua a la nueva simiente, la cual es Cristo. De una mente reprobada a una mente aprobada, de una mente vana a una mente que empieza a ser llenada por Cristo. Cuando hablamos, debemos aprender a trazar. Si estamos hablando de nuestra vanidad de la mente, o tenemos una mente tan llena de la palabra, tan llena de Cristo, que aprendemos a trazar desde su corazón. El otro día compartíamos una casa iglesia que es importante. Hermano, cuando Jesús estaba cuando estaba Jesús en la cruz, Jesús estaba en la cruz y toda la gente le gritaba, bájate, y ahora creemos. Y Él estaba siendo crucificado en la cruz.
Y él declara esto y dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hermano, si tú y yo estamos enfrentados a una situación, ¿qué diríamos? Mario, te perdono, ¿o no? Lo lógico era que él dijera, no se preocupen, lo perdono. Pero él dice, Padre, elevó la ofensa, elevó el problema, lo elevó al corazón del Padre. Y él se sacó de en medio. Hermano, una mente espiritual es aquella que no se siente ofendida con una situación, sino que aprende a elevar las cosas al Padre. Hay algo que no está en orden. Hay algo que no está en orden y el Padre lo tiene que sujetar. El Padre lo tiene que ordenar. No es una lucha contra carne y sangre, sino es algo que el Padre tiene que intervenir. Cuando hay problemas entre personas, no es que tú te sientas ofendido, herido, mire lo que me dijo, aunque se haya equivocado, sino que tenemos que aprender a elevar las cosas al Padre. El Padre es el que puede trazar de manera correcta la situación. El Padre es el que puede poner las cosas en orden. Inmediatamente tú te sales de la ecuación. Cuando alguien venga y te dañe, dile, Padre, perdónalo porque no sabes lo que hace. Él no sabe lo que hace, pero no solamente en un tema de sujetar todas las cosas a toda la gente en ignorancia, sino diciéndole, Padre, tú intervienes, porque cuando tú intervienes pones las cosas en orden. Tú trazas bien. Tú trazas bien. Nosotros no somos gente que no traza de la dureza nuestro corazón, sino que derivamos las cosas al Padre. Vamos a aprender a derivar las cosas al Padre. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra lo que se mueve en la gente. No te hieras con la gente, no te hieras con las personas, no te hieras con tu hijo, no te hieras con tu padre, no te hieras con un compañero, no te ofendas por él, sino que hoy puedas perdonar y decirle, Padre, a ti dejo la causa, a ti la dejo. Eso va a sacar dureza del corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermano, alguien que saca a Dios de escena pierde toda sensibilidad, ya no tiene freno. Gracias al Señor, Él puso un freno en nosotros. Si estamos aquí es porque Él no quiere que tú pierdas la sensibilidad. Dios te puso un freno. Bendito sea el Padre que nos puso un freno. Dice, más vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Hermano, yo declaro que vienen tiempos de más aprender a Cristo, tomar a Cristo, posicionarse Cristo en nuestros corazones. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñados, una mente espiritual es aquella que es enseñada por Cristo. No traza nada si no primero no está lo que ha sido enseñado por Él. Hermano, hay cosas que no estamos capacitados para trazar. No hay cosas que no estamos capacitados todavía para juzgar. Hay cosas que no estamos capacitados para avanzar todavía, pero Él te enseñará. Dispón tu corazón para ser enseñado por el Espíritu Santo. Disponte, si te cuesta amar,
si te cuesta respetar, si te cuesta honrar, si te cuesta ver las cosas con ojos limpios. No te condenes, no te juzgues, sino que ábrete para ser por Él enseñado. Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón dócil, un corazón entregado a ser enseñado por la vida, por la ley del Espíritu de vida. Hermano, Dios te quiere sacar de la ignorancia, Dios te quiere sacar de esa insensibilidad, Dios quiere sacarte de ese entendimiento entenebrecido, de esa vanidad de la mente. Pero para eso déjate enseñar. Dejémonos enseñar por la vida del Espíritu dentro de nosotros. En tu espíritu hay algo, una habilidad divina llamada intuición, que esa está en ti. Aprende a doblegar tu corazón a esa voluntad, a esa voz, a esa intuición que te va a llevar a toda verdad y toda justicia. Señor, por ti queremos ser enseñados. Por ti. ¿Quién quiere ser enseñado por Él? ¿Quién quiere ser enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús? Conforme a la verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, a la manera antigua de ver las cosas, a la manera antigua de pensar, a la manera antigua de esa simiente, dice la Biblia, despojaos. Despojaos. Despojaos del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermano, tiene que venir un entendimiento en nosotros, que todo lo viejo, todo lo que nosotros hacemos en nuestra carne, todo está viciado conforme a los deseos, y son engañosos, nos engañan. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos de nuevo. Voy a avanzar un poquito más rápido porque quiero que vamos cerrando. Luego tocaremos otro punto acá. Y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovar es el desafío. Aprender a renovar el espíritu de vuestra mente. Y vestidos. O sea, yo no puedo estar vestido del nuevo hombre si yo no soy renovado en el espíritu de mi mente. A nosotros nos dijeron que no debemos vestir del nuevo hombre, el cual es según Dios, pero si no hay renovación de nuestra mente, es imposible. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, diga, porque somos miembros los unos con los otros. Hablar verdad. Hablar verdad. Si usted me ve a mí, yo soy carente de muchas cosas. A lo mejor carezco de amor, carezco de carisma, carezco de muchas cosas. Y usted a lo mejor lo ve. Y hay cosas que puedo ver yo y hay cosas que no veo. Y usted puede venir con toda la intención. Voy a hablar verdad con el pastor. Pastor, la verdad que usted es así, 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 así. ¿Es verdad? Sí. Pero el verso 24 dice que cuando yo hablo, debo hablar, dice que ese nuevo hombre dice creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hermano, la verdadera verdad, la que es Cristo, está basada en la justicia y está basada en la santidad de Él. Entonces,
Jesús tomó a 12 discípulos y dice que él sabía que uno lo iba a traicionar, que otro lo iba a negar, que 2 se agarraban del moño porque eran los hijos del trueno. Él sabía todo eso, que peleaban, que Mateo tenía una personalidad extraña, era odiado por los otros 11. Jesús los podía haber reunido y haberles dicho: córtala, tú deja de pelear allá por la Sofía. ¿Y puede hacer eso con nosotros o no? Sí. Pero Él no lo hace. Porque todo lo que Él hace, lo hace de acuerdo a su justicia y su santidad. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras. La justicia, Él traza desde una posición de justicia. Y la posición de justicia es lo que Él hizo, donde Él está. O sea, cuando Él ve al Mario, no lo ve aquí abajo, lo ve donde Él está. Y no solamente lo ve en esa posición de justicia, porque justicia es trono. Dice que fuimos sentados juntamente con Él a la diestra del Padre. Entonces, cuando Él ve a Mario, cuando te ve a ti, te ve con justicia y santidad. O sea, te ve obra terminada. Te ve cubierto por su vestidura, por su justicia, por su verdad, por su santidad, por su medida. Él te ve así. Y es la medida que nosotros como nuevo hombre debemos aprender a ver al otro. Para colaborarlo, no es no decirle. Porque nos colaboramos, pero desde esta medida. Porque hay cosas que otro ve que yo no veo. Y es verdad. Pero no hablarlo para tú querer sacar con tu naturaleza esa viga o esa paja, sino tener el entendimiento de que tú le estás colaborando diciendo: hermano, le estás colaborando para abrir el entendimiento de que él pueda ver aquello que no está viendo, que lo está ensuciando, por decirlo de una forma. Y es lo que hablábamos tiempo atrás, cuando Jesús dice que Él tomó una toalla, tomó un lavatorio y echó agua y empezó a lavar cada uno de los pies de sus discípulos. No le dijo: vengan para acá porque está hediondo, porque algo está fallando en ustedes. No le dijo eso. Lo que le estaba diciendo: necesitan ser limpiados. Cuando hablamos, nos corregimos, hablamos, es porque necesitamos ser limpiados de esa naturaleza. Necesitamos, hablamos, aconsejamos y hablamos desde la palabra, porque la palabra va limpiando vuestros pies. Desde ese sentir de adentro, hermano, y eso tú lo tienes. Dentro de ti está el sentir, el corazón de Dios. Donde está la voluntad de Dios está en tu espíritu. Pero tu mente debe empezar a volcarse a esa verdad. A esa verdad. Empezar a trazar desde la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Podemos decir verdad, pero desde la justicia y la santidad de Él. Porque la justicia y la santidad de Él
remite las cosas al Padre. Ni yo te condeno. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, la santidad y la justicia de Dios te pone en un estado de ignorancia, de decir, ya irá a cambiar. Te amamos, pero te colaboramos para ser más limpio. No nos centramos en el punto negro como punchileno. ¿Punchileno? Eso. No nos centramos en el punto, sino nos centramos en el resto de la vestidura. Nos centramos en el resto de la vestidura. No nos centramos en que tú tienes, ay, mire, tienes sucio ahí. Tienes un pecado oculto. Lo vamos a hablar, vamos a orarte, vamos a colaborarte, vamos a colaborar, pero para limpiarte, no para apuntarte. Los matrimonios tenemos que aprender esa verdad. Que nos colaboramos para crecer en justicia y santidad de la verdad. Hermanos, este es el desafío. Volcarnos a entender más profundamente la justicia y la santidad de su verdad, de Cristo, Y eso te va a exponer, sí te va a exponer, porque en la luz las tinieblas no van a resplandecer. El querer la justicia y la verdad te va a llevar a más luz, más claridad, a acercarte más a la persona de Cristo. Pero hermano, no lo va a hacer. Cada vez que te acerques vas a darte cuenta de algo que estás haciendo mal, pero no para condenarte, sino para limpiarte, para que tú puedas estar más justo y más santo, para ir más cerca donde Él está, para parecerse más al Hijo. El ponerse a su disposición y decir, Señor, estoy mal, estoy equivocado, no es para condenación, sino es decir, Señor, quiero parecerme más a ti, quiero parecerme más al Hijo. Pero necesitamos una mente rendida a Él, una mente con este entendimiento. Lo que el Señor te está diciendo esta mañana, te está dando entendimiento hacia dónde quiere que tú puedas poner tu sentir. Amén. Quiero que oremos. Siento en mi espíritu que no quiere que yo hable más.